Buenos días. Íbamos a empezar el seminario sobre el cuidado de las personas mayores. Tenemos, siento decirlo, pero tenemos un problema de logística. La compañera Carolina Vidal, la ponente de esta conferencia, tiene problemas para desplazarse y viene de viaje y tiene problemas, no llega hasta las 11:30. Por lo tanto, vamos a seguir enganchados al enlace, porque si no se pierde, pero hasta las 11:30 no podrá iniciarse la conferencia, y cuando esperamos que llegue la compañera Carolina Vidal. Por lo tanto, pediros disculpas y bueno, esperemos que a partir de las 11:30 el curso merezca la pena, la conferencia, y todos pues por lo menos salgamos con una idea definida de lo que significa el acuerdo que tiene Comisiones Obreras, la propuesta que tiene Comisiones Obreras para la política de cuidados, una política integral de cuidados que tiene que beneficiar y debe beneficiar a toda la sociedad, desde los más jóvenes, desde los niños de 0 a 3 años, la juventud, con el tema de la enseñanza, de los colegios y también de las personas mayores cuando vamos envejeciendo. No es un tema que solamente afecte a las personas mayores, afecta a toda la sociedad. Es importante que nos cuidemos, sabemos que tenemos derecho a ser cuidados y también a cuidar no solamente a los hombres, sino también a las mujeres. Por lo tanto, a las 11:30 esperamos seguir con el curso. Muchas gracias y hasta dentro de un rato. Buenos días a todos y a todas, que estaréis por ahí desesperados de esperar, pero finalmente comenzamos este curso y lo comenzamos con la intervención de Carolina Vidal, secretaria de la Mujer, Igualdad y Condiciones de Trabajo de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. La división que vamos a hacer de esta mañana van a ser una primera intervención de Carolina, después de que yo explique los objetivos que nos hemos planteado en el curso, un momento, un rato de preguntas de vosotros, de vosotros y vosotras, y después una segunda intervención de Carolina. Finalmente terminará la acción formativa Juan Sepúlveda, nuestro secretario general. Nos hemos planteado esta acción formativa desde la Federación como algo que pensamos que tiene bastante trascendencia en la sociedad en la que nos encontramos. Y lo que pretendemos con esta acción formativa es, por un lado, situar la necesidad de los cuidados en el centro de la vida pública como algo esencial, resaltar su valor e importancia en una realidad incontrovertida, impregnar su contenido en las políticas, las normas, los derechos laborales y los servicios públicos, significar su sentido como un asunto cultural, puesto que supone cambios educativos y culturales, implicando a hombres y mujeres por igual en la resolución de los mismos. Y finalmente, presentar como una necesidad la propuesta de Comisiones Obreras de un gran pacto estatal e integral para los cuidados que incluya el sector de los cuidados en sentido amplio. El contenido del curso va a ser, estamos en el contexto en el que surge, primeramente, el contexto en el que surge la iniciativa de los cuidados, la dimensión que se le quiere dar y, finalmente, la segunda parte, la propuesta de Comisiones Obreras de un pacto integral y estatal de cuidados. Sin más, le damos la palabra a Carolina, que nos va a explicar todas estas cosas. Bueno, buenos días. En primer lugar, disculparme porque he sido yo la culpable del retraso y no los compañeros, las compañeras de la Federación de Pensionistas, a quien agradezco
especialmente estar aquí con todos vosotros y vosotras. Y ha sido culpa mía porque a veces los transportes en este país están como están y bueno, pues ha decidido Adif en el día de hoy que esté 1 hora y cuarto esperando en la estación. Entonces, bueno, pediros, como digo, disculpas, pero bueno, dice el refrán que nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? O sea que ya hemos llegado y ya estamos aquí. Como decía, no solamente dar las gracias, sino además felicitar a las compañeras y los compañeros de la Federación de Pensionistas porque tomen esta iniciativa. Y decimos que es importante porque, y yo creo que cuando hace unas semanas el secretario general Unai Sordo y yo misma presentábamos aquí en esta misma mesa a la prensa y a la ciudadanía española el Pacto Estatal por los Cuidados, la propuesta de las comisiones obreras se basaba en 2 pilares fundamentales. Uno, en que hemos defendido desde hace mucho tiempo que en este país el Estado social no es democrático ni es de derecho, sino tiene todos los pilares en los que podemos fundamentar el Estado social. Y siempre contamos que cuando tenemos un niño, una niña que tiene edad escolar, sabemos a qué cole ir, sabemos a qué servicio tenemos que acudir, sabemos que el Estado tiene como derecho universal la educación. Cuando tenemos que ir al médico, más que algunas estructuras políticas de este país se lo quieran cepillar, si me permitís la expresión, sabemos que la sanidad pública es un derecho universal, sabemos que forma parte de ese Estado social, lo sabemos también con las pensiones, lo sabemos con la discapacidad, poniendo comillas, pero cuando necesitamos cuidar a alguien, cuando necesitamos cuidar a una persona dependiente, cuando necesitamos cuidar a un niño o niña pequeño de menos de 3 años, cuando necesitamos cuidar de la discapacidad, cuando necesitamos cuidar en el sentido amplio de la palabra, como decía el compañero, no sabemos dónde tenemos que acudir. Y no lo sabemos y todos son laberintos públicos hacia dónde tenemos que ir y buscar las posibilidades porque no forma parte de un derecho universal del Estado social. Insistimos en que no es democrático ni de derecho si el Estado social no tiene esa última pata que nos falta, que es el sector de los cuidados. Y en ese laberinto público o privado, para quien se lo pueda permitir, hay una opción que es la que históricamente hemos mantenido, desgraciadamente, que es la que históricamente se ha impuesto y a resultas de eso hablaremos después de otras muchas cosas, que es que los cuidados recaigan sobre las espaldas de las mujeres. En ese trabajo dentro de los domicilios no remunerado, no profesionalizado, que ha mantenido la vida y que es consecuencia de la división sexual del trabajo que históricamente se ha venido manteniendo. Por tanto, es indispensable que ese Estado social tenga esa pata de los cuidados por 2 motivos. Uno, porque es esencial para que las mujeres puedan acceder de manera libre e independiente al mercado de trabajo, para que puedan tener una vida económica autónoma, para que no se encuentren en la diatriba de tener que elegir entre cuidar o trabajar, para que las mujeres puedan decidir no cuidar, pero además para que podamos terminar con la brecha salarial, una brecha que, como hemos defendido siempre desde las comisiones obreras, está esencialmente conformada con todo lo que la mujer pierde salarialmente como consecuencia de los cuidados. Pero además hay otra circunstancia, que estamos en un sindicato de clase que es fundamental, y es que los cuidados sean un derecho universal dentro del Estado social es una pata indispensable para la igualdad, en el sentido amplio también de la palabra y en el sentido económico, si queréis, ¿no? ¿Por qué?
porque lo que no podemos es confiar los cuidados a la capacidad económica de las familias en este país. Nosotras siempre hemos mantenido que no nos valen las políticas de igualdad si son feministas, pero si son feministas para romper los techos de cristal, que está muy bien romperlos. Pero si resulta que para ello tenemos a cientos o a miles de mujeres en suelos pegajosos de los que no pueden escapar, y porque esencialmente cobran poco por dedicarse principalmente al sector de los cuidados, pero además porque no pueden incorporarse plenamente al mercado laboral porque tienen que hacerse cargo de manera no profesionalizada de estos cuidados, tenemos que es fundamental para equiparar económicamente a las personas en este país que los cuidados formen parte de ese estado social. Para equipararlos económicamente y para equipararlos también, como decimos, entre hombres y mujeres. La Estrategia Europea de los Cuidados va por ahí, es decir, va porque cuidar sea un pilar del Estado social. La pandemia nos ha enseñado que la sociedad colectivamente tiene el derecho a cuidarse, el derecho a ser cuidado. Individualmente tenemos que reclamar al Estado desde lo público el derecho a ser cuidados y cuidadas, pero además las personas sobre las que recae esta obligación como consecuencia, decimos, de la falta de inversiones y de políticas públicas para los cuidados, pueden tener el derecho a elegir entre cuidar y no cuidar. Y aquí, no cuidar más allá de lo que legalmente se nos impone con los menores o con las personas dependientes, ¿no? Por tanto, durante muchos meses, desde las comisiones obreras, hemos estado trabajando para dar forma a una propuesta de la que luego hablaremos y llevarla hasta los partidos políticos para que haya un consenso estatal, y decimos que eso es lo que nos ha enseñado la pandemia. Nosotras siempre decimos que la persona trabajadora en la pandemia ha sido una mujer que salía a cuidar. ¿Por qué? Porque evidentemente se ha demostrado como lo más esencial, lo más vital, y cuidar de la vida ha recaído durante la pandemia sobre las mujeres. Ahí tenemos los datos por el sector que ocupamos profesionalmente. Ha habido más mujeres profesionalmente contagiadas que hombres, ¿no? Porque nos hemos dedicado habitualmente a las personas y eso tenemos que profesionalizarlo. Hay otra cuestión muy clave en esto, y es que ¿cuál es la razón? Y esto para que todas quienes estáis al otro lado del streaming y quienes estamos aquí hagamos una reflexión. Muchas veces cuando salgo a conferencias o a asambleas o a charlas de prensa o en otro tipo de lugares, hay una pregunta que parece clave y esencial y que tiene una respuesta muy sencilla, que nos dicen: ¿cuál es el motivo por el que quienes trabajan cuidando tienen los salarios más bajos de este país? ¿Cuál es la razón por la que quienes trabajan cuidando en el sentido amplio de la palabra, con los primera infancia, con los personas dependientes, con la discapacidad, en la ayuda a domicilio, en las multitudes de versiones que tiene la palabra cuidar y la palabra cuidadora, por qué son los sectores por donde menos salarios se tienen? Pues yo creo que esto tiene una pregunta magnánima y clara, porque somos mayoritariamente mujeres quienes trabajamos ahí. ¿El COVID nos ha traído y nos ha arrastrado condiciones laborales más bajas a las mujeres? Pudo ser posible, pero es verdad que lo que el COVID nos pudo arrastrar ya lo hemos remontado. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos diferencias estructurales entre el salario que percibimos las mujeres y el salario que perciben los hombres. Y en estos sectores se percibe menos porque los puestos de trabajo están copados mayoritariamente y porcentualmente por mujeres. Ahí tenemos, por tanto, lo que estructuralmente también nos arrastra, que es una parcialidad potente. ¿Y por qué la parcialidad? Pues porque la mayor parte de las mujeres están utilizando, o muchas de ellas, la parcialidad para poder cuidar.
Y aquí tenemos un reto importante. Si utilizan el tiempo parcial para poder cuidar porque no pueden hacer una jornada completa, es porque tenemos que hacer el esfuerzo en la negociación colectiva, por ejemplo, de pactar fórmulas de prestación de trabajo para que las mujeres puedan tener las jornadas completas, porque además esto, claro, influye de manera muy negativa, como decíamos antes, en la brecha salarial. Pero son sectores a los que habitualmente, no solamente en este país, en toda Europa, aunque yo ya me atrevo a decir que en este país especialmente, al sector de los cuidados no se le ha dado valor. No se le ha dado valor productivo, no se le ha dado valor económico. Lo que siempre se ha pensado es que eran trabajos con una importancia menor para el Producto Interior Bruto de un país. Se ha entendido siempre que eran puestos de trabajo con con una formación mínima. Se ha pensado que como los ejercíamos nosotras ya sabemos cuidar, y me habrán oído muchas veces decirlo porque tenemos ese gen de los cuidados implícito, y entonces no necesitamos ningún tipo de formación, cualquiera podemos hacerlo, podemos cuidar de cualquier persona, y entonces como no se necesita ninguna cualificación, se entiende que es un trabajo que también requiere o que se merece, por decirlo de alguna manera, unos salarios muy mínimos, ¿no? No es casual tampoco que después de la pandemia la mayor parte de las huelgas en eso que hemos venido a llamar salario conflicto han estado protagonizadas por el sector de las mujeres, y los grandes conflictos salariales en este país han sido protagonizados en el último 2 años, desde la pandemia para acá, por las mujeres. Entre otras cosas porque hemos asumido, en primer lugar, que los cuidados hay que profesionalizarlos. En segundo lugar, que son trabajos que aportan al país ni más ni menos que cuidar de la vida. Y en tercer lugar, porque ya nos hemos cansado de que estructuralmente los puestos de trabajo que ocupamos las mujeres sean los menos valorados, ¿no? Para que esto tenga un buen desarrollo, por tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos definir, luego hablaremos de ello en el pacto estatal, qué es cuidar. Necesitamos definir qué es persona cuidadora. Necesitamos definir a qué nos estamos refiriendo efectivamente con cuidar. Y sobre todo, y aquí lo dejo para que podáis intervenir, preguntar y luego hablemos del pacto estatal, sobre todo para que podamos definir, que en eso hemos basado esta estrategia integral, las 3 patas en las que entendemos que tienen que basarse los cuidados o una propuesta del Estado para cuidar. Una, en las condiciones laborales de las mujeres que profesionalmente nos dedicamos a los cuidados. Por tanto, con una clara incidencia en la acción sindical, en la negociación colectiva, en los planes de igualdad, en la directiva, y ahora os hablaré de eso, de conciliación, que estamos pendientes de transponer y que estábamos a punto de transponer cuando nos llega el anuncio del adelanto de elecciones. Donde nos hemos quedado colgadas y colgados también de la ley de familias, sobre la que estábamos negociando, a punto de llegar también a que las 8 semanas para cuidar propuestas por la directiva europea fueran remuneradas, que nos parecía un salto cualitativo importante. Yo creo que este sindicato en ese aspecto, desde muchos puntos de vista, ha hecho un trabajo absolutamente inmaculado. Pero ahí nos hemos quedado, ya veremos hasta dónde llegamos. Una segunda pata que es el Estado social, un Estado social que tiene, como decimos, el derecho a ser cuidado y a cuidar. Y por otro lado, para no diferenciar, como decíamos antes, entre la capacidad económica y luego esa tercera pata, que tiene que ver también con cómo nos cuidamos, ¿no? Estamos aquí en la Federación de Pensionistas y vosotras y vosotros me habéis enseñado cuando os he escuchado que, bueno, un envejecimiento activo supone poder elegir cómo se nos cuida, ¿no?
poder elegir cómo queremos llegar a ese envejecimiento activo. Y se dice mucho que, bueno, que cada vez queremos más estar en nuestras casas y que se nos cuide nuestro entorno, ¿no? Esto es posible si tenemos una buena definición de qué es cuidar y unos buenos servicios públicos, porque si no, volvemos a decir que no solamente ese derecho a cuidar, a ser cuidado se ve flagelado, sino también los derechos de las personas que cuidan, ¿no? Y para eso necesitamos políticas públicas. Por tanto, esas tres patas, y nosotras invitamos a que participaran desde los tres ministerios, desde el Derechos Sociales, desde el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Trabajo. Sí que voy a decir para terminar que no hemos sido capaces. Es decir, es verdad que ha salido una propuesta de cuidados desde el Instituto de las Mujeres en las que este sindicato ha participado, pero no hemos conseguido que esa participación, que ese pacto sea absolutamente transversal. Yo lo he dicho en todos sitios donde se nos ha oído y por eso, como nosotras aquí en Comisiones sí somos capaces, por eso hemos elaborado este pacto que esperemos que tenga recorrido. Hubiéramos querido que tuviera mucho más, pensando que las elecciones iban a ser a final de año, pero nos han cogido con los deberes bien hechos, con la propuesta armada, terminada, presentada públicamente, y es verdad que nos ha faltado llevarla a los partidos políticos. Hace pocos días nos vimos aquí en comisiones con muchas asociaciones feministas de Madrid, donde les explicamos y les invitamos a unirse a este pacto estatal. Y bueno, siempre se nos dice, bueno, es que esto es una propuesta a medio plazo, va a ser una cosa muy difícil. Bueno, también lo era en su momento el Pacto Estatal contra la Violencia y hoy es un pacto solvente, fundado a la espera de que no llegue un gobierno de derechas que termine con ello. Pero bueno, para eso vamos a trabajar. Muchas gracias a todas y a todos y ya sí espero que me preguntéis, que hablemos y luego os cuento en qué consiste este pacto estatal. Gracias. Gracias, Cristina. Carolina, no pasa nada porque hay como una fiebre por llamarme Cristina. Me pasa hoy habitualmente. Espero no llamarte mal. Sí, vale. Están las redes abiertas a todas las personas que quieran hacer preguntas dirigidas a Carolina. Bueno, eso es una gran pregunta, ¿eh? ¿Qué pasa con el PERTE? ¿Me oís? Sí, pero lo que no han oído es la pregunta. ¿Cómo la pregunta? Sí. Ah, vale, perdonadme. A ver, nos pregunta Estela qué ha sucedido con el PERTE de cuidados. Y digo que eso es una gran pregunta porque el PERTE de cuidados era el PERTE de cuidados, pero también era el PERTE de la economía social. Y yo siempre me pregunté qué tenía que ver las manzanas con las peras, pero bueno, a lo mejor son frutas y eso es lo que tiene que ver, ¿no? El PERTE de cuidados, la propuesta que tenía era integrar todos los fondos que venían de los fondos estratégicos de Europa para el sector de los cuidados. Y ahí se han basado en el plan corresponsables y otro tipo de cuestiones. Pero es verdad, y yo lo tengo que decir porque así se lo he dicho al Ministerio de Igualdad y al Ministerio de Trabajo, que no han tenido el recorrido que podían haber tenido y que esos fondos han llegado hasta donde han llegado. Pero sí han tenido una cosa muy positiva y es que pedagógicamente ha sido una política semilla que hemos llamado nosotras para saber que con dinero público se pueden hacer políticas públicas para cuidar y ese ha sido el plan corresponsable. Es verdad que el plan corresponsable no ha tenido la dirección que a nosotras nos hubiera gustado, pero sí es una semilla para decir que desde las administraciones públicas se pueden hacer acciones y políticas para cuidar de los menores, para cuidar de las personas dependientes. Entonces sí que ha tenido un componente muy pedagógico,
haciendo planes corresponsables para hombres, por ejemplo, haciendo planes para cuidados para lo que aquí en Madrid llamáis respiros, ¿no? Para cuando tenemos que cuidar y otra serie de cuestiones. Es verdad que este año se han implementado más dinero en acciones de planes de corresponsabilidad dirigidos a las empresas y ahí vamos a participar comisiones de manera importante, pero es verdad que era una política semilla y es una política que tiene más desarrollo, que necesita más largo plazo, que si tenemos un gobierno progresista espero que sigan, y en esto es en lo que se ha basado el PERTE de cuidados especialmente. Pero como decimos, nosotras entendemos, hay quien lo ha llamado el PERTE de Podemos, por aquello de que integraban las cuestiones sociales, pero el PERTE nos hubiera gustado que hubiera tenido otro desarrollo del que ha tenido, que han sido para políticas muy, muy concretas y, por cierto, muy poco dialogadas con los agentes sociales. ¿No hay más preguntas? ¿Más cosas? Secretaria, ¿lo paso por escrito o por...? No, Dinos, y nosotros repetimos. Soledad, la secretaria de Castilla y León. ¿Mm? El informe que se ha enviado sobre el asistente personal me ha parecido que este servicio se va a dejar en manos privadas y autónomos. ¿Es así? Eso es otra gran pregunta que voy a repetir. Nos preguntan desde Castilla y León por el asistente personal, que si va a quedar en manos privadas. Bueno, vosotros sí, yo hablo muchísimo, como ya sabéis todas y todos. Entonces, si queréis aquí los compañeros de mesa cortarme, yo encantada, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Cuando luego hable del Pacto Estatal por los Cuidados, cuando ahora hablemos de ello, os voy a hablar de esto del asistente personal. Aquí hemos tenido, cuando nos hemos reunido en la comisión de cuidados que hemos elaborado, donde han estado vuestros compañeros de la ejecutiva, cuando hemos elaborado este informe, hemos tenido muchas dudas en analizar esta figura del asistente personal. Sobre el asistente personal, de forma casual o no tan casual, siempre hemos tenido consonancia con lo que piensa la patronal de esta figura. ¿Por qué? Porque el asistente personal es esa figura de los cuidados que vale para todo, sobre la que no está claro qué formación se necesita. Es una figura que no tenemos recogida, corregidme si me equivoco, en ningún convenio colectivo. Entonces, creemos que es consecuencia el asistente personal, luego os lo contaré, de no haber tenido definido convenientemente qué es persona cuidadora. Y de ahí nace el asistente personal. El asistente personal no se ha definido como una figura profesionalizada, sino como una figura que viene más que nada impuesta por el tercer sector, yo lo digo así claramente, de ahí que pregunten con razón si se va a quedar en manos de manos privadas, pero es verdad que también, que como al sector de los cuidados hemos llegado tarde, pues también es verdad que esta figura profesionalmente ya existe en muchas comunidades autónomas. Como existe, a lo mejor estamos en el momento ya de no hacer desaparecer la figura. De hecho, el otro día, desde la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales, se llegó a un acuerdo con las comunidades autónomas sobre la definición del mismo. Os lo mando si queréis, que ha salido publicado para que lo conozcan y se lo reenviéis. Y sobre una definición de qué es lo que entienden que es el asistente personal. Yo he hablado muchas veces con el secretario de Estado y le he dicho que ya que estamos en esta situación, lo que tenemos que dar es el paso a regularlo. Porque hay miles ya de asistentes personales, ¿no? Miles de asistentes personales a los que yo desconozco qué convenio colectivo se les aplica, por ejemplo, en este momento, ¿no? Con los que hemos tenido una discusión, además, porque el Ministerio de Seguridad Social e Inclusión pues ha decidido darlos a todos de alta, a los miles, en el régimen del empleo del hogar, y nos hemos opuesto frontalmente, creemos que se va a solucionar, está el compañero Carlos Bravo sobre ello. Quiero decir sobre esto que a lo mejor lo que tenemos que dar el paso ya es a regularlo y a saber qué formación necesita, a saber cuáles son sus funciones y a meter esa figura en un convenio colectivo como si fuera cualquier otra categoría profesional. Ahora bien, si no definimos qué es cuidar y qué es persona cuidadora y qué formación se necesita, pues seguirán saliendo figuras de este tipo que
en mi opinión, si me permitís, no tienen otra función que salirse de la aplicación de los convenios colectivos y de las normas legales aplicables en materia de seguridad social preferentemente y en materia de salarial también. Por tanto, a nosotras no nos gusta el asistente personal, pero una vez que lo tenemos, bueno, pues a lo mejor hay que dar el paso a regularlo en los convenios colectivos y a saber qué es lo que pueden y qué es lo que pueden hacer. Otra cosa es cómo se contratan a los asistentes personales, que por lo que la compañera de Castilla y León me pregunta, porque, claro, efectivamente, esta es una figura por la que ha apostado el tercer sector. Es una figura que hemos jugado a cuanto más desregulada esté mejor, y por eso yo creo que lo que tenemos es en esta situación que coger la figura y negociarla, ¿no? Me consta que Carlos Bravo, desde la Secretaría de Políticas Públicas, está sobre ello y vamos a darle una vuelta para ver qué sale de la propuesta. Pero comparto la inquietud contigo, de Castilla y León, que me habéis preguntado, porque nosotras también vemos ese peligro. Estela, ¿el asistente personal es diferente de la atención sociosanitaria en el domicilio? Claro, volvemos a lo mismo. Es decir, la historia es que... Perdonadme, sí, repito la pregunta. Nos preguntan si el asistente personal es lo mismo que la ayuda a domicilio. Vamos a ver. Yo os voy a contar esto ya para no retrasarlo luego al pacto estatal. Mirad, habitualmente lo que se ha hecho es contratar, eso lo conocéis todas y todos, se ha contratado a una persona para cuidar en el empleo del hogar. Entonces, nosotras nos estamos matando a decir, los compañeros me habrán escuchado muchas veces, nosotras y todas las federaciones que tienen figuras en el sector de los cuidados, figuras laborales, nos hemos empeñado en decir que el empleo del hogar no es cuidar. No es cuidar. Lo que se hace desde el empleo doméstico, si queréis, no es cuidar. ¿Qué es lo que ha pasado? En primer lugar, con esa teoría que os decía antes, que no se necesita saber nada sobre cuidados para cuidar. Y en segundo lugar, porque las empleadas de hogar, y digo empleadas, porque más del 90% son mujeres, han tenido hasta no hace mucho unos derechos laborales muy mermados y muy diferentes a la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras en este país. ¿Qué es lo que han hecho? Pues la mayor parte de la gente contrata a una empleada de hogar para cuidar porque, como decimos, los costes han sido mucho más bajos que con cualquier trabajador y trabajadora. Ahora, afortunadamente, desde que llega el convenio de la OIT 189, desde que las trabajadoras del hogar tienen desempleo, los salarios son mayores como consecuencia de la subida del salario mínimo interprofesional, como consecuencia, efectivamente, que tienen desempleo, las cotizaciones se han adaptado y hay una serie de circunstancias por las que hay alguna gente a la que ya no le sale tan rentable, ¿no? Pero habitualmente se ha venido eligiendo esa figura. Primero, porque no estaba definido bien en los convenios colectivos, pero en segundo lugar, porque, como decíamos, los costes eran mucho menores. ¿Qué pasa? Pues que al final lo que ha habido para los cuidados, ha habido gente que necesitaba una persona que no solamente le hiciera las tareas del hogar, sino que además la acompañara al banco, además que la acompañara a comprar, además que la acompañara a dar un paseo, además que la acompañe a su trabajo si tiene una discapacidad física, no sé, voy a decir una tontería probablemente, pero a abrir el ordenador, eso es un asistente personal. Eso es un asistente personal. Pero en nuestra opinión, esto es cuidar. Es cuidar de la vida integral de una persona. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el asistente personal se ha creado primero cuando se ha visto la necesidad de que se iba haciendo cada vez más difícil que una empleada de hogar se ocupara de todas estas partes de los cuidados y como no han querido ir al convenio colectivo, por ejemplo, de la dependencia, porque hay cosas que no están definidas en nuestra opinión, se ha creado una figura
que es voy a cuidarte personalmente para todo lo que necesites. Por eso os decía antes que es fundamental definir qué es cuidar. Y por eso nosotros hablamos de cuidar íntegramente. Porque cuidar de alguien es cuidar íntegramente para que pueda acudir a su puesto de trabajo. Es cuidar también su salud, pero es cuidar también su bienestar social, su bienestar psíquico. Todo eso es cuidar. Como se ha dado una definición de cuidar inexistente muy corta, pues ahí ha habido espacio en blanco, no sé si lo explico bien, para que nazca esa otra figura del asistente personal como si eso no fuera cuidar. Nosotras eso no lo compartimos y entendemos que la ayuda a domicilio es una parte de lo que puede hacer el asistente personal. Pero a lo mejor la cuestión es definir qué es ayuda a domicilio, es definir qué pueden hacer las personas de la ayuda a domicilio y ampliar las figuras. Por eso uno de los grandes retos que nos planteamos en esta propuesta integral de los cuidados es definir qué es persona cuidadora. Mirad, cuando nos vamos, este pacto, y ya si queréis entro en la siguiente entrada, aunque luego resolvemos más preguntas sobre la marcha si queréis, sin problema. Empezamos con un grupo de trabajo a partir de la Secretaría de Igualdad y de la Secretaría de Mujeres, porque como decimos, los cuidados en quien impactan categóricamente es en la vida de las mujeres, profesionalizados o no. Empezamos a ampliar el grupo de trabajo a la Secretaría de Acción Sindical, a la Secretaría de Asuntos Sociales y Políticas Públicas. Se incorporaron todas las federaciones que tienen sectores que se dedican a los cuidados y, por supuesto, la Federación de Pensionistas. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando empezamos a incluir a las federaciones y solo nos dejamos fuera a industria? Más que nada porque en latas los cuidados no salen, ¿no? Quiero decir con esto que el sector de los cuidados lo tenemos repartido nosotras en comisiones obreras en distintas federaciones porque están una multitud de sectores. Y ahí es donde surge la idea de, esto tenemos que hacer un pacto no solo transversal, sino además integral. Si nos vamos al sector educativo, por ejemplo, tenemos nos hemos reunido hace poco con ellas, con las monitoras de ocio y tiempo libre. Son mujeres donde nos contaban con una frase cómo se les ha tratado a ellas laboralmente, ¿no? Y decían, es que a mí mi jefe me dijo, bueno, es que esto es un sector y es un trabajo para marujas y chicas jóvenes. Esa es la definición que se hace de cuidar de los menores en el ocio y el tiempo libre o de los mayores en el ocio y el tiempo libre, ¿no? Como si eso no fuera parte indispensable, ¿no?, en la vida de las personas. Bueno, eso forma parte del sector de los cuidados, ¿no? Si nos vamos al sector de sanidad, ya no os quiero decir, porque ahí tenemos la ayuda a domicilio, tenemos la dependencia, tenemos multitud de sectores. Si nos vamos a la Federación de Hábitat, ahí tenemos otra parte de la ayuda a domicilio y si nos vamos evidentemente a la FSC, tenemos los cuidados que se hacen desde lo público. Quiero decir, podemos pasar por todas las federaciones y eso es consecuencia de que hay categorías profesionales en muchos convenios colectivos de distintos sectores, ¿no? ¿Qué tenemos que empezar por definir, por tanto? Y aquí está rondando la pregunta todo el tiempo. ¿Qué es persona cuidadora? Vamos a definir qué puede hacer una persona cuando cuida. ¿En qué categoría profesional está? ¿Qué formación necesita? Y una vez que tengamos la formación que necesita, sabemos en qué sector está. Pero para eso tenemos que definir primero qué es cuidar. Y para definir qué son cuidados y qué es cuidar, nosotras tenemos tenemos muchos documentos a los que acudir, pero tenemos dos líneas claves. Una, lo que dice la OIT, que es, dice que cuidar es en el sentido amplio de la palabra. Nosotras también defendemos esto, porque estamos atendiendo a la vida integral de la persona, y lo que dice la Estrategia Europea de Cuidados. Esa es la gran vocación que tiene este pacto, porque las condiciones laborales tan extensas, tan distintas y con tan falta de definición que tenemos en este país con los cuidados es consecuencia de que nunca nos hemos sentado a definir de qué estamos hablando.
Por tanto, eso es clave y para eso necesitamos la connivencia de los partidos políticos que apuesten porque esto sea parte del Estado social, un derecho universal público. Necesitamos que todo el sector de la dependencia empresarial tenga claro esto. Creo que cada vez lo va teniendo más porque volvemos a acudir al asistente personal. Están preocupados por un intrusismo enorme y yo estoy muy harta, y esto yo sé que es políticamente incorrecto decirlo, ¿no? Pero esto es una cosa muy mía, decir cosas incorrectas, y ya tengo una edad, ¿verdad?, para decir lo que quiero. Estamos muy cansadas de que parezcan que los cuidados es una cosa como altruista. Y hay otra palabra más fea todavía, como beneficencia. Entonces, esta cosa y aquí lo dejo para no meterme en más harina, de los sin ánimo de lucro, pues no. Primero, no me lo creo. Primero, no nos lo creemos nadie. Y en segundo lugar, cuidar no tiene que depender ni de la beneficencia, ni desde luego de que las cosas sean sin ánimo de lucro. Tiene que ser una actividad productiva, tiene que ser una actividad que se dé desde lo público de manera profesionalizada, con relaciones laborales decentes. O sea, nada de beneficencia. Y ahí es donde se ha dado lugar a toda esa multitud de figuras. Por tanto, yo creo que tenemos que empezar por definir, y yo creo que la patronal estaría dispuesto a hacerlo, porque obviamente dice la OIT, hay una compañera amiga nuestra, Begoña San José, que lo dice mucho, no sé si me estará escuchando, que con el sector de los cuidados en España, bien definido, se pueden crear 1 millón de puestos de trabajo. 1 millón de puestos de trabajo es una actividad laboral con una actividad productiva y económica potente, ¿eh? Quiero deciros con esto que, bueno, nosotras creemos que esto también es un nicho de empleo bueno. Creemos que ha hecho un gran trabajo el sistema educativo poniendo en la FP grados medios y grados superiores que tienen que ver con los cuidados, pero ahora tenemos que dar el paso a saber que quien puede hacer estos cuidados necesita la correspondiente formación. Hace poco nos reuníamos con la Federación de Sanidad, con las mujeres de la dependencia. Ellas controlan mucho más que yo esto, pero nos decían, hombre, cuando llevamos muchos años cuidando se nos dan las certificaciones profesionales, ¿no? Pero en los pueblos, esta es la definición que hacían, si no hay quien, pues no se exige la certificación profesional. O sea que esto va por barrios también. Y luego hay otra cosa muy importante que quería contaros. Mirad, que no se vacíe, aunque sea redundante la palabra, la España vaciada, tiene mucho que ver con los cuidados. Tiene mucho que ver con los cuidados. Porque si no podemos cuidar de los niños y de las niñas, si las personas mayores no tienen allí quien les cuide, si para una persona dependiente estar en un pueblo de Castilla y León o de Teruel o de Castilla-La Mancha, de los que forman esa España vaciada, es un riesgo a no poder ser cuidados y cuidadas, pues termina vaciándose. Es fundamental y es un nicho, como decíamos, de empleo, de nuevos empleos importante, ¿no? Por tanto, nos hacíais la pregunta de si es lo mismo. Pues no es lo mismo, pero todo este batiburrillo ha nacido pues porque no hemos sido capaces de sentarnos antes, ¿no? Por eso es fundamental que lo empecemos a hacer. ¿Más preguntas tenemos? Bueno, mirad. Hablábamos de este pacto estatal, ya os he contado algunas cosas, pero ¿sobre qué tenemos que incidir para que los cuidados se desarrollen públicamente? Vamos a mencionar 3 palabras: las carencias, las lagunas y los déficits que tenemos en el sistema. Sobre las carencias, vamos a señalar, en primer lugar, los cuidados a la infancia. No es de recibo que los cuidados a la infancia de 0 a 3 años tenga esa falta de plazas públicas que desde el principio ya, como decimos, hacen una diferencia de clase dependiendo del nivel económico de las familias de los pequeños, ¿no? Hace poco teníamos las plazas, concretamente 2 días después de las elecciones que la señora Ayuso ha sacado aquí en Madrid, claramente insuficientes, y además ha subido los pagos de manera ostensible, pero lo básico es que son claramente insuficientes, ¿no?
Esto hace que muchas familias no puedan pagar la escuela de 0 a 3 años, y esta falta de gratuidad y además de plazas, porque existen falta de plazas también en la privada, haga que tengamos en un sector de la población de edad de mujeres una gran cantidad de mujeres que abandonan su puesto de trabajo. Esas mujeres que abandonan, a partir de los 2 hijos ya el abandono es estrepitoso. Cuando las mujeres tienen a partir de los 35 años, que es cuando efectivamente coincide con que los menores tengan entre 0 y 3 años por la edad de la maternidad, ¿no?, en este país. Y las convierte en esa palabra que nosotras detestamos profundamente, que son las mujeres inactivas. A mí me revienta, de verdad os lo digo cada vez que lo escucho. Porque una mujer inactiva es una mujer que está en su casa cuidando porque el Estado no lo hace, ni le da la posibilidad de decir que no lo quiere hacer de manera voluntaria. Esas son las que llamamos mujeres inactivas en este país. Son mujeres que no forman parte de ningún listado. No forman parte de las listas del desempleo porque tampoco están buscando empleo, y son mujeres que están de manera no profesionalizada en sus casas cuidando de la vida, cuando el Estado no ha sido capaz de llegar. Por tanto, es indispensable para las mujeres que haya escuelas que rellenemos esas carencias de los 0 a los 3 años. Por otro lado, otra de las grandes carencias es la discapacidad. Mirad, hace poco nos contaban, y yo me quedé con esa reflexión, creo que fue en Córdoba, en una asamblea, no hay nada peor para una mujer en este país que tener una persona en tu familia con una discapacidad sobrevenida. Y todas y todos podemos pensar en ejemplos. No hay nada peor que a una mujer tenga, por ejemplo, me contaban un caso, un hijo, aunque sean dolorosos, pero son casos de la vida real, un hijo con una discapacidad potente, o una pareja o un compañero como consecuencia de un accidente de trabajo, como consecuencia de un accidente de tráfico. Esa mujer ha condenado su vida para siempre, para tener que cuidar de esa persona de la discapacidad. Cuando tenemos una persona con discapacidad, es muy difícil saber dónde tienes que ir, que no recaiga sobre para que el cuidado no recaiga sobre los hombros de las mujeres. Por tanto, en la discapacidad nos queda mucho por hacer, y nosotras renegamos, si me permitís la palabra, profundamente de nuevo de lo que hablábamos antes, de la beneficencia, del sin ánimo de lucro, y los tenemos aquí entretenidos y entretenidas, entre otras cosas, porque nosotras entendemos que y sabemos que las personas con discapacidad pueden evidentemente hacer una tarea profesional, pueden desarrollarse personalmente atendiendo a sus capacidades, y desde luego lo que no es de recibo es que todos sean aparcapersonas, porque y muchas de ellas de manera privada y con dinero de los bolsillos de las familias, porque no tenemos políticas públicas suficientes, ¿no? Además del asunto de la discapacidad, ¿qué vamos a decir? Que eso lo conocéis vosotras y vosotros mucho mejor que yo, con el cuidado de las personas mayores, ¿no? Es decir, cómo están las residencias, las pocas dificultades que hay, las muchas dificultades que hay a veces para poder buscar una plaza en una residencia, ya no digamos en una residencia pública, y cuánto lastra a mujeres en una determinada edad. Esto hace, por tanto, que sea indispensable cubrir, y aquí hago un paréntesis, las lagunas del sistema de pensiones, porque quiero decir, la mujer que no llega a tener una pensión contributiva es la mujer que ha estado entrando y saliendo del mercado laboral, perdiendo cualificación profesional y carrera profesional habitualmente, porque ha cuidado primero de los hijos, luego de una persona dependiente y luego de una persona mayor, ¿no? Por tanto, es indispensable que cubramos estas carencias, ¿no? Y luego tenemos lo que son las lagunas. Y digo lagunas porque, y aquí es donde podemos avanzar en ese germen, esa política semilla de las políticas del programa Corresponsables, ¿no? Porque tenemos que potenciar y rellenar las lagunas. Sí, que yo me muevo de un lado para otro. Estoy mirando aquí a los compañeros y me muevo, perdonadme. Eso es. Ahora mejor.
Las lagunas suponen partes de esa necesidad de cuidados que no están solventados, ya no con ninguna figura, sino con ningún servicio. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los corresponsables, con esa política semilla, cuando necesitamos que cuiden de nuestros hijos e hijas durante unas horas. También para que nosotras, mujeres en las que mayor parte recaen los cuidados, tengamos derecho al ocio, por ejemplo. Esas políticas semillas, esos que llaman respiros en muchas comunidades autónomas, para que los dependientes y las personas con discapacidad puedan estar cuidadas solo y exclusivamente durante unas horas, ¿no? Aquí nos falta cubrir ese servicio y nos falta tener servicios de cuidados en muchos otros ámbitos donde habrá que poner efectivamente un derecho nuevo cuando tengamos definido efectivamente qué es cuidar. Y luego, en cuanto a los déficits, pues tiene mucho que ver con la inversión pública que se haga, ¿no? Y está claro que para que haya inversión pública en el sector de los cuidados, pues tenemos que tener gobiernos progresistas. Yo ya más claro no lo puedo decir, porque si no, bueno, se parte de que las familias con posibles económicamente, pues pueden afrontar los cuidados pagándolos, con lo cual la única manera de potenciar la igualdad en el sector de los cuidados es que se apueste por políticas públicas centradas, como decíamos, preferentemente en las personas, ¿no? Hay dos cuestiones que nos resultan indispensables también para hacer efectivas, para que estas carencias, lagunas y déficits, una vez que estén rellenos, haga que las mujeres y los hombres en este país puedan elegir entre cuidar y no cuidar. Y esto tiene mucho que ver con la negociación colectiva, las condiciones de trabajo y la acción sindical, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotras decimos desde hace tiempo que es necesario regular las presencias en el centro de trabajo y no las ausencias. Y para esto era indispensable que se transpusiera de manera conveniente la directiva de conciliación. No va a faltar mucho para que empiecen a pegar un toque a España por no haber traspuesto esta directiva. Nosotras creíamos que en el semestre europeo iba a salir adelante, pero como ahora hemos dejado todo en stand-by, pues no sabemos muy bien en qué situación estamos, ¿no? Pero esta directiva decía que conciliar la vida laboral y familiar tiene que ir por el camino y los derroteros de no abandonar, por eso decimos regular las presencias y no las ausencias, no abandonar el puesto de trabajo para poder cuidar. Porque aquí hay una cosa clara, cuando hay que abandonar el puesto de trabajo para poder cuidar, yo creo que de todas y todos es sabido quién está siempre delante, ¿no? Que somos las mujeres. Por tanto, yo creo que cuando una mujer no quiere, porque tiene la posibilidad de hacerlo, abandonar o reducir su tiempo de trabajo y por tanto su salario para poder cuidar, tenemos que buscar otras propuestas. Propuestas que tienen que ver con la adaptación de horario, propuesta que tiene que ver con la flexibilidad de horario, propuesta que tiene que ver con cómo distribuir la jornada a lo largo de la semana y propuestas que tienen que ver, aunque parece que no tiene nada que ver, pero sí tiene un impacto potente, es en cómo negociamos y definimos los salarios para que las mujeres, como consecuencia de los cuidados, no dejemos de cobrar menos. Porque si distribuimos salarios en función de complementos que están claramente masculinizados, por ejemplo, turnicidades, nocturnidades, disponibilidad, pues ¿quién que puede hacer horas extras, noches, turnos y quién puede hacer disponibilidad? Pues si los cuidados recaen sobre las mujeres, difícilmente podemos hacerlo. Y esto incide claramente casi un 24% en la brecha. Eso es consecuencia de que tengamos salarios menores, ¿no? Por tanto, tenemos que ir a complementos salariales en la negociación colectiva que tengan que ver con la calidad del trabajo, que tengan que ver con las propuestas, que tengan que ver con la innovación, que tengan que ver con otro tipo de conceptos. Esto que estamos contando
tiene toda la definición del Pacto Estatal por los Cuidados que nosotras hacemos desde comisiones, tiene un impacto clarísimo en las pensiones. Porque evidentemente, si tenemos mujeres que cobran menos, tendrán pensiones más bajas. Evidentemente, si tenemos mujeres con un montón de lagunas de cotización, pues también tendrán pensiones más bajas. Vosotras y vosotros sabéis mejor que yo los datos de pensiones contributivas y no contributivas, y de cada 10 pensiones no contributivas en este país, 7 son de mujeres. Y son de mujeres porque no han sido capaces de cubrir sus lagunas. Y además, por otro lado, porque muchas de ellas han tenido carreras en el empleo del hogar, donde muchas de ellas han estado en la economía sumergida. El sector de los cuidados también tiene mucha economía sumergida. De hecho, nosotras siempre decimos que la mujer pensionista, la mujer pobre en este país, es una mujer que ha trabajado toda su vida en el empleo del hogar. Es una mujer que no ha tenido cotizaciones a pesar de estar trabajando siempre y que llega al final de su vida profesional con una pensión no contributiva después de haber estado toda su vida trabajando. Esa es la imagen de la pobreza en este país. Por tanto, es indispensable que ataquemos, si me permitís la expresión, la raíz de los problemas para terminar nuestra vida activa con una pensión en condiciones. Y para eso es clave el Pacto Estatal por los cuidados. Decimos que la propuesta que teníamos con este pacto integral es consecuencia de la ponencia del 12 Congreso Confederal, que tenía un epígrafe completo, que os leo, que denominábamos cambiar la actual orientación del trabajo de cuidados para formar parte del estado de bienestar. Y en este congreso asumimos un compromiso activo, ¿no?, para modificar este Pacto Estatal Integral de los Cuidados. Es verdad que nos ha costado un trabajo hacerlo y hemos trabajado mucho porque teníamos que integrar esas 3 perspectivas que espero que haya sido capaz de dejarlas claras, ¿no? Lo que viene de igual tiene que ver su incidencia en el derecho a la igualdad, lo que tiene que ver con la prestación social de ser cuidado y de cuidar, y lo que tiene que ver con las condiciones laborales de las personas que cuiden, ¿no? Las líneas estratégicas las presentamos y las presentó UNAI también públicamente, y yo os voy a leer 4 líneas y 4 los epígrafes de este pacto estatal. Está publicado en la web confederal, no obstante, si queréis que os pasemos algo, tenemos un resumen ejecutivo del mismo para que lo paséis. Decíamos que este pacto social tiene que partir del diálogo social. Hacíamos una propuesta tengo la sana costumbre esta de moverme en el micrófono, perdonadme, de un lado a otro, y es que esto lo han pegado aquí para que no lo podamos mover. Que parta de la negociación colectiva con medidas de conciliación corresponsable, que esté dentro del diálogo social, que tenga que ver con la educación en igualdad, que tenga que ver con la extensión universal de la educación de 0 a 3 años, con la asistencia extraescolar del ocio infantil, con el pleno desarrollo de la ley de la dependencia y con otra huida del derecho laboral, os voy a contar ahora, otra huida del sector de los cuidados, donde si no estamos pendientes, pronto tendremos una nueva figura que es toda la economía de plataformas que está ya imponiéndose en el sector de los cuidados. Igual que los riders, ya tenemos plataformas con el sector de los cuidados y también con el empleo del hogar en los mismos términos. Vamos a empezar a tratar también jurídicamente este tema, pero necesitamos que esto se solvente, ¿no?, y sobre todo se regule, ¿no? La idea que teníamos era hacer una exposición pública, como decíamos, con los partidos políticos y con el sector de los cuidados. El adelanto electoral lo ha paralizado, no obstante, haremos llegar estas propuestas para que en sus programas políticos así se incluyan. Esto es una propuesta que tiende a desarrollarse a medio y largo plazo. Y vamos a intentar que después de las elecciones, tengamos el gobierno que tengamos, esperamos que sea progresista, pues iremos de nuevo con esta idea para que a lo largo de la legislatura próxima
podamos trabajarlo, y sobre todo creemos que es clave que el Estado asuma que cuidar de la vida es una política pública, ¿no? Yo creo que es lo fundamental para poder desarrollar este pacto estatal por los cuidados. Sí os digo, ya para terminar, que el trabajo de las federaciones, el trabajo de vuestra federación de pensionistas ha sido intachable. Yo creo que hemos tenido aportaciones muy significativas y hemos hecho este trabajo con mucha ilusión, porque, bueno, nosotras creemos aquí mucho en la pedagogía y en la política, y hay que hablar de política para que luego los gobiernos sepan llevarlos a la ley, ¿no? Y nada más, no sé si hay alguna pregunta más, los compañeros. Comentarios, por ejemplo, el secretario general de Cantabria comenta que existe una diferencia entre pensionistas y el resto de las federaciones en el sentido de que para pensionistas este tema somos el producto final, mientras que el resto de las federaciones representan los trabajadores. Bueno, os cuento el comentario. Decía el compañero de Cantabria que bueno, que los pensionistas son el producto final, ¿no?, de los cuidados. Bueno, y yo creo que la Federación de Pensionistas, que es una federación a la que ya he adorado siempre, no comparto del todo que seáis el producto final, porque yo creo que realmente sois el principio activo de las cosas, ¿no? Y yo creo que no sois el final, sois el principio. Y sois el principio, en primer lugar, porque muchas de vosotras y de vosotros, pero de vosotras especialmente, habéis sufrido todas estas diatribas a lo largo de vuestra carrera profesional, ¿no? Y muchas de vosotras os encontraréis en ese lugar de la no pensión o de la pensión no contributiva incluso, ¿no? En primer lugar, como consecuencia del impacto de los cuidados en la vida de las mujeres. En segundo lugar, sois el principio activo porque tenéis la experiencia de cómo evolucionan las cosas política, social y laboralmente. Y en tercer lugar, porque sois el principio activo para decirnos a quienes todavía estamos en la vida activa cómo es que nos cuiden cuando llegamos al final de nuestra carrera profesional, qué necesitamos y cómo es mejor que se nos cuide, ¿no? Entonces yo creo que no sois solo el producto final en este momento, sino que sois el principio o tenéis que ser el principio de lo que va a ser este pacto de cuidados, ¿no? Gracias por el comentario. Y el resto son comentarios. Si hay alguno que queréis que comentemos, lo hacemos. Por ejemplo, el compañero Julio Pinto comenta que tiene un hijo que es paralítico cerebral y entonces que el tema sociosanitario abarca mucho más temas que la relación en el domicilio y que es un problema de cuidados que afecta 24 horas al día. 365 días al año. Claro, claro. Estos 24 horas sobre los 365 es el gran problema por el que se han lastrado las mujeres. Por eso digo, y estoy de acuerdo con él, es que esto es mucho más que la ayuda a domicilio. Por eso decíamos que dentro de ese sector de los cuidados, pues tienen que estar efectivamente los cuidados educativos de ese hijo, tienen que estar los cuidados personales, pero también tiene que estar el cuidado del ocio, y desde luego lo que no podemos es, cuando hay una necesidad, cargarlo sobre las espaldas 24/8, como dice él, de las familias y esencialmente sobre las mujeres, ¿no? Por eso efectivamente tenemos que definir qué es cuidar en sentido amplio de la palabra. Estoy totalmente de acuerdo. Bien. Hasta aquí termina no termina, está con nosotros todavía la intervención de Carolina, pero dejáis que se queda abierta en la red a los comentarios que cada uno de vosotros podáis encontrar y dinamizar la actividad de la acción formativa. Creo que hoy es un principio, no hemos terminado porque esto está en marcha, y yo creo que lo que sí es que debemos estar detrás, y habrá otras acciones formativas que apoyen para que esto se desarrolle mejor y las perspectivas y el diálogo social se desarrolle en la medida en que esta propuesta necesita. Dejamos la palabra a Juan Sepúlveda, el secretario general de nuestra federación, para que cierre la acción formativa. Bien, después de esta charla que nos ha dado Carolina,
creo que algunas conclusiones. La pandemia de la COVID nos ha dado la medida de la necesidad de ser cuidados y de cuidar. Y esto que antes ni se mencionaba, creo que es importante que nuestra confederación haya cogido el testigo, que no es que no hayamos inventado, que ya viene de otros sitios, como ella ha hablado anteriormente. Esto es una política también de las Naciones Unidas, de ACES, la Confederación Sindical de Trabajadores. Es decir, que no es algo nuevo, pero que nosotros aquí en España hemos cogido el testigo y lo vamos a presentar a los partidos políticos y al resto de los agentes sociales, porque creemos que es un tema muy importante. Esto no se puede quedar en el ámbito privado, como se había dicho anteriormente. Ha dicho antes el compañero Julio el tema de cuando se tiene una persona con problemas graves, que son las 24 horas del día, los 365 días del año, y por lo tanto es un tema que hay que darle la importancia que tiene, que es mucha. Y esto no se puede quedar fuera de las políticas, las normas y derechos laborales también de los servicios públicos y de los trabajadores y trabajadoras que se dedican a esto y que se van a dedicar mucho más, porque es un nicho de trabajo y muy importante. Y hay que profesionalizar tanto laboralmente como también económicamente. Las personas que se dediquen a estos cuidados, que se dedican a estos cuidados, deben tener unos ingresos acorde con las necesidades que tienen ellos también, porque ellos también tienen necesidades. No puede ser que estén en la economía sumergida sin derechos. Eso no se puede consentir hoy en día. Estamos en una situación, en un contexto político preocupante. Carolina lo ha mencionado varias veces, pero yo tampoco quiero dejarlo de lado. Estamos escuchando declaraciones preocupantes de uno de los partidos más importantes de la oposición ahora mismo, que va a derogar todas las políticas sociales que ha costado tanto trabajo implementar. Hablamos de la reforma de las pensiones, donde se ha dado un impulso importante para garantizar que en los próximos 20 o 25 años las personas, hombres y mujeres, que se jubilen, nosotros ya estamos jubilados, pero viene un aporte importante de personas que se van a jubilar de aquí a 30 o 40 años. Hemos dado una solución, creo que hemos dicho antes, importante. Se incrementan los ingresos del sistema público de pensiones y también se incrementan las pensiones que van a recibir estas personas. Recordar que la reforma que se hizo en 2013 condenaba a los futuros pensionistas a perder más de un 20% de su pensión. Luego, eso se ha solventado. También se ha solventado el tema de la revalorización de las pensiones para no perder poder adquisitivo, para no perder calidad de vida. En el tema cuando empezó la pandemia, se han incrementado cuestiones importantes. ¿Qué se hacía actualmente con la crisis de 2008? Se deprimieron los salarios, se cerraron miles de empresas, más bien pequeñas y medianas, se bajaron, como he dicho antes, los salarios, se eliminó la negociación colectiva o se le puso unas trabas muy importantes. Eso ha hecho que haya costado muchísimo trabajo volver otra vez a los niveles anteriores a la crisis económica. Durante la pandemia se ha puesto el tema de los ERES para evitar que se pierdan millones de puestos de trabajo, con ayudas que en algunos casos no han sido suficientes, pero también hay que contemplar, también lo ha dicho antes Carolina, no se puede trabajar en B o en negro. Tenemos que tener unos salarios suficientes, porque cuando vienen mal dadas y hay que ayudar, como se ha hecho aquí en el tema de la pandemia, si tus ingresos oficiales eran bajos, las ayudas son bajas. Eso tenemos que metérnoslo en la cabeza. Es verdad que los ingresos que no tienes que cotizar y te vienen muy bien, pero cuando llegan mal dadas, las cosas se ponen muy feas para esas personas. Se ha incrementado el salario mínimo. Decían que al incrementar el salario mínimo
se iban a perder miles de puestos de trabajo. Nada de eso ha sucedido. Se ha subido el salario mínimo, se han mejorado las condiciones de esas personas que lo reciben, ese dinero ha ido todo al consumo y eso ha hecho que la economía se dinamice, luego avance. Se ha negociado la reforma laboral. Era impensable. ¿Cómo vamos a garantizar que los contratos sean de tiempo indefinido, para trabajo indefinido? Era mejor seguir antes con los contratos parciales para trabajos que son fijos. No, se ha demostrado que funciona. Tenemos ahora mismo una cantidad de personas trabajando que no las hemos visto nunca. Es decir, superamos los 20 millones de personas cotizando en la seguridad social. Luego es un avance importante. Aquellos agoreros, llamados expertos, que vaticinaban el caos, no ha habido el caos. Creemos que todavía nos faltan cosas. Evidentemente, Carolina ha explicado aquí algunas cuestiones y yo voy a decir dos más que nos faltan. Necesitamos mayor inversión en la sanidad pública. La sanidad pública, una buena sanidad, se nos está viendo las costuras porque falta inversión. Tenemos que incrementar de una manera importante la inversión en la sanidad pública. Y también tenemos que garantizar, incrementar el futuro gobierno que venga, mejorar las condiciones de la dependencia. Se tiene que dedicar más dinero a la dependencia. El tema de cuidados no solamente para los mayores. Evidentemente los mayores, pues si todo va normal, lo vamos a necesitar. Porque la otra alternativa de no necesitarlo, yo no la veo viable. Es decir, si al final no llegamos a necesitar esos cuidados, es porque hemos abandonado el campo. Con lo cual, bueno, pues en esta vida abandonamos siempre el campo. Pero hay que abandonar el campo en buenas condiciones de vida y no nos va a garantizar, por supuesto, que vamos a vivir más teniendo dependencia, pero vamos a vivir en unas mejores condiciones. Por lo tanto, aquellos que nos estáis viendo, los que nos veáis, pensar en que tenemos que tener medidas progresistas. No podemos volver atrás. Si volvemos atrás, tenemos que volver otra vez a cargar con la mochila para ir avanzando poco a poco. Porque abolir es muy fácil, crear es muy difícil. Por lo tanto, compañeros y compañeras que nos estáis viendo, muchas gracias por vuestra atención. Pediros disculpas una vez más por el retraso. Esperamos que la próxima vez no dé lugar a ese retraso y, por lo tanto, pues muchas gracias otra vez y aquí hemos terminado. Gracias, Juan. Gracias, Carolina. Y seguiremos trabajando en formación.